¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Y sí, como ven en el título, el amor duele. Eso es así. Pero el amor no sufre. Esa es la pequeña y gran diferencia que voy a explicar en este video. Lo voy a hacer porque en el video anterior hubo muchísimas dudas, preguntas que quedaron ahí abiertas, y voy a tratar de responderlas lo mejor que sé hacerlo en este video, ¿bien? El amor duele. Duele que te deje tu pareja. Duele la pérdida de un familiar, un cercano, un pariente. Duele, es incómodo y molesta ir al gimnasio a diario para conseguir esa versión de uno mismo que quiere ser. Duele y molesta, es incómodo, lo sé. Duele tener que decirle que no a un padre, a una madre, a un amigo, porque sabes que ese tiempo tiene que ser para beneficio tuyo, tiene que empezar a priorizarte a vos en vez de siempre priorizar y hacer por los demás todo, ¿verdad? Entonces todo eso duele, incomoda, es molesto, lo sé. Pero detrás de ese dolor hay un crecimiento muy grande, que es cuando uno empieza a entender y desde ese entendimiento pone amor y puede crecer, puede recontextualizar lo que pasó para que le sirva y aprender, entender. Que te deje tu pareja, va a doler, sí, un montón, vas a llorar y te va a molestar muchísimo. Pero si vos a partir de eso te dedicás ese tiempo a vos que no te venís dedicando y te encontrás en esa soledad que sí podés tener con vos mismo, es algo muy lindo, es un crecimiento muy grande. Empezar a entenderse a uno, a buscarse en esos huecos, en esas oscuridades y encontrarse ahí mismo. Eso es muy gratificante. Molesta y duele decirle que no a un padre, a una madre, a un amigo. Es incómodo porque vos decís, podría estarlos ayudando, pero sabés que eso te está dejando atrás a vos, cuando vos sos tu primera prioridad. Y una vez que lográs hacerlo, superás ese miedo, esas barreras, esas creencias, ¿qué va a pasar? Que vas a encontrar todo ese tiempo que no te venís dando. Eso es muy gratificante. Vas a tener que pasar por un dolor, por unas barreras, pero detrás de eso están esas cosas tuyas que vas reencontrando porque no te las estuviste dando. La pérdida de un familiar duele, es muy incómodo, a uno no le gusta, pero cuando empieza a entender y agradecer los años de vida que estuvo esa persona a su lado, en vez de ver los que la vida le quitó, y empieza a entender que puede amar a una persona más allá de la muerte y puede llevarla a donde quiera que vayas. Eso es muy gratificante, muy llenador y es muy pleno. ¿Ok? Ese dolor conlleva por detrás un gran crecimiento interno propio, una gran expansión de uno, un gran entendimiento, una elevación de conciencia, que es el entendimiento de las cosas, que uno entiende sin juzgar. Es muy grande. Pero ¿qué pasa? Cuando ese dolor no nos gusta y lo sufrimos y lo negamos, porque ¿qué pasa? El dolor viene a partir de tus creencias y tus expectativas. Entonces no podemos entender, cuesta, que ese dolor proviene al final de nosotros. Y como no lo queremos entender porque no entendemos cómo podemos estarnos haciendo ese daño a través de nosotros mismos, porque sí, todo eso viene a partir de las creencias que uno adopta en la infancia, ¿ok? ¿Y qué pasa? Como negamos eso, tenemos que buscar un culpable, porque nosotros no puede ser que nos estemos dañando así, no puede ser que esto me duela de esta manera, no puede ser, lo niego. ¿Y qué pasa? Cuando lo negás y rechazás ese dolor, vas a buscar un culpable a quien entregarle ese dolor, porque alguien lo tiene que llevar, esa carga alguien lo tiene que llevar. Entonces, o te vas a culpar a vos
porque tenés creencias limitantes de inferioridad, de que sos menos, de que no vales para nada como yo las tenía. O podés buscar un culpable externo para entregar ese dolor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando buscamos un culpable de mi pareja me dejó, entonces es la culpable de mi dolor. No, ese dolor te lo generaste vos a través de expectativas e ilusiones tuyas que están buenísimas. Pero hay que entender que la otra persona no nos hizo nada. Esa persona simplemente se alejó. El que tenía apego y el que se aferró a esa persona y no puede entender una vida sin esa persona es uno, no es esa persona. Entonces ese dolor, esas emociones nos corresponden, pero como no lo queremos entender y lo queremos negar, ella o él es la culpable de este dolor que estoy sintiendo. Entonces, cuando uno empieza a culpar, cuando culpa a la vida por la vida de ese familiar que te quitó, en vez de agradecer los años que te dio junto a esa persona, ¿qué pasa? Que buscamos aferrarnos a esa situación porque sabemos que si seguimos avanzando vamos a tener que dejar esa parte, vamos a tener que olvidar y dejar esa pareja atrás, olvidar y dejar la idea, el concepto de una persona física y entender más allá de nuestra mente y poder amar a esa persona más allá de lo físico, de lo terrenal. Entonces uno al aferrarse a esa situación deja de progresar. Y al dejar de progresar, en vez de vos continuar adelante sin esa pareja y encontrarte en ese tiempo de soledad a vos, en esas oscuridades, ¿qué va a pasar? Que vas a ver a tu pareja como culpable, entonces vos no tenés que crecer. Ahora, esa culpa, esos juicios que vos emitís hacia la otra persona, te hacen entregarle el poder. Esa persona no va a quitarte ese sufrimiento. Y desde ahí uno empieza a sufrir, a culpar más, a culparse más, a lastimarse más. Y nos enojamos. ¿Por qué? Porque ese dolor ahora no se va. Es más tenue que al principio, pero es una herida que no estás sanando. Lo único que hiciste es taparla. Así. Yo tengo un tajo acá, de acá a acá, y lo tapo así y digo, ya está. No, vas a seguir sufriendo porque eso no va a sanar si vos no lo mirás, lo cicatrizás y lo curás. Entonces, desde ahí nos perdemos, nos bloqueamos emocionalmente, decimos no al dolor, pero le decimos que sí al sufrimiento. Porque si vos no atravesás ese dolor y encontrás el amor, el crecimiento, la luz que hay detrás de eso, el entendimiento y la comprensión, te vas a quedar en el mismo lugar. Desde ahí vas a sufrir. No, que mis padres se separaron, son los culpables de este dolor, yo soy así porque mis padres no supieron. No, el que juntó expectativas, el que tiene esas creencias es uno, y es uno el que debe trabajar en eso. Pero ahí nos perdemos muchísimo y queremos buscar un culpable porque no queremos asumir ese dolor, esa incomodidad, y no queremos asumir la responsabilidad de que nosotros nos provocamos eso y somos nosotros los que tenemos que salir de eso. Y así es. Entonces, en vez de poder entender que la vida simplemente es y tiene un curso en el tiempo, entender que esa persona compartió muchos años de su vida con nosotros y ahora simplemente se fue, pero yo no dejo de amarla, es muy distinto a realmente poder agradecerla y amarla. Les voy a dar un ejemplo. A mi bisabuela, yo muchísimos años la cargué como una cruz cuando falleció, por el hecho de que yo me sentí ultra mega culpable por su fallecimiento, porque yo tenía esas creencias de que no valgo, de que no merezco, de que soy menos. Entonces, en vez de buscar culpables, yo siempre me buscaba como culpable. Era mi solución más fácil, más simple. ¿Y qué pasa? Hubo una semana que ella ya tenía 99 años, estaba en el geriátrico, y yo iba a ir a visitarla un día en particular. En cuestión, ese día no fui, y no fui por una boludez, por, no sé, por decirte que no tenía ganas. Y no fui esa semana, y a los 3 o 4 días falleció, y yo me sentí ultramente culpable
¿Por qué? Porque ya me habían dicho, mi mamá me había dicho que ella había perdido como ese brillo en los ojos. Y a mí de chico siempre me decían que mi abuela, cuando nos veía a nosotros, a mí y a mi hermano menor, le brillaban los ojos. Entonces yo automáticamente entendí que yo era el culpable de haberle sacado ese brillo, y se fue por mi culpa. Y muchísimos años estuve con esa culpa, cargando con esa cruz que no me correspondía. Pero es que no había ningún culpable, simplemente pasó lo que pasó. Y fue un peso en mis hombros muchísimo tiempo, una carga muy pesada que siempre volvía a culparme y castigarme de la culpa, ¿verdad? Y con el tiempo aprendí de a poco a dejar de maltratarme tanto, a dejar de castigarme, a eliminar esas creencias limitantes de mí, a encontrarme en esa oscuridad, por así decirlo, en aceptarla, en decir está bien, simplemente es. Esto duele, pero detrás de eso está lo que yo quiero ser. Yo sé que si sigo yendo al gimnasio y entrenando y comiendo bien y moviéndome, en algún momento voy a llegar a eso que yo quiero llegar. Y cuando llego voy a decir, mirá, te lo mereces. Estás así porque te lo mereces. A pesar de la incomodidad, a pesar del miedo de no saber, llegaste. Y cuando uno se encuentra ahí es muy gratificante. Yo fui entendiendo que mi abuela no era una carga, sino es como mi estrella guía. Cuando antes me hundía y para seguir adelante y motivarme, me castigaba con eso, onda, sos el culpable de esto, no te alcanzó, y castigarme al pedo. Ahora es mi guía, que cuando pierdo un poco el camino o no me encuentro, es la persona que viene y me levanta y me dice, acordate que ahí está el camino, y es mi estrella guía hoy. Y yo agradezco el tiempo que puedo haber pasado con ella, en vez de seguir culpándome y culpar a la vida, que me quitó, que esto, que lo otro. Eso es pura paja mental, son puras creencias de uno, que son adoptadas desde la infancia. Entonces, gente, el amor duele, pero el que sufre es uno. El amor duele, pero es un periodo, es un dolor, es una incomodidad, es un miedo momentáneo, fugaz, podría decirse, en lo que es la completitud de la vida, ¿verdad? Si fuesen años, ¿qué? La vida es muy larga, tiene muchísimos años la vida. Entonces, no se pierdan en el sufrimiento. Si puedo dejarles un mensaje, no se pierdan en el sufrimiento, porque no los va a llevar a nada y solo va a reafirmar creencias en ustedes que tampoco les sirven. Creencias, al final, si vos te encerrás en el sufrimiento y no atravesás ese dolor, estás creyendo que no sos lo suficiente, no sos lo suficientemente responsable para poder amarte a pesar del dolor. Entonces uno se dice muchas cosas, aunque no lo sepan, aunque no lo entiendan. No hace falta hablarse bonito o malo para decirse cosas. Es a través de las acciones, a través de tus sentimientos, a través de las experiencias que uno se habla y que uno dice. Simplemente eso. Pero bueno, nada, ese es un poco el mensaje. Espero haber respondido a la mayoría de dudas. Espero les haya servido un poco. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Un saludo.